exclusivamente del perdón o de la angustia, de la restauración, del amor, sino de lo que se produce en el aire que no se ve evidentemente cuando tú y yo tenemos una conversación equivocada. ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo es una conversación equivocada? Pues empezamos a hablar cosas que destruyen, cosas que no están bien, y somos muy dados a ello. No le tomamos mucho peso a una conversación equivocada, sin embargo lo seguimos haciendo, y como no le tomamos mucho peso, se ha vuelto como nuestro diario vivir. Yo quiero que pongas atención a esta parte, porque lo estamos haciendo todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos hablando, porque todo el tiempo estamos sintiendo cosas en el corazón que nos acontecen, que nos acontecieron, y estamos diciendo y no nos estamos dando cuenta si es una conversación que está produciendo efectos verdaderamente de crecimiento para ti, para lo que está a tu alrededor, o está siendo muy nocivo y no nos damos cuenta. Van pasando cosas y no nos explicamos por qué, y muchas de ellas son porque tenemos una conversación equivocada. ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo es una conversación equivocada? Te doy dos conceptos y con ellos vamos a trabajar el día de hoy: murmuración y chisme. ¿Qué te parece? Ay, pero te lo voy a decir directamente. Vamos a pasar a la primera, por favor, la siguiente. Te doy la definición. Siempre me gusta darte la definición porque necesitamos trabajar con el conocimiento de causa, que es, escuchamos que es el chisme y se nos hace muy gracioso escuchar esa palabra. Estoy aquí con la comadre chismarrajeando, hasta decimos, estoy aquí en el chismarrajo, y nos reímos. Pero es muy peligroso, verdaderamente. Mira, murmuración quiere decir conversación en perjuicio de un ausente. Grábatelo bien. Quejarse entre dientes o en voz baja. Te acercas y el que está al lado, o entre dientes, nada más, como dice. Ay, es que a ver, ¿qué dice acá? Está diciendo que y hasta le hacemos así. ¿O estás así? Estas cositas parecen graciosas, pero estas cositas arruinan el ambiente espiritual, lo modifican de tal manera que rompe con relaciones duraderas, o que fueron duraderas, y las aniquila. Ay, no seas exagerado, Miguel, ¿cómo crees? Yo sé que me entiendes. Yo sé que en tu familia ha habido efectos nocivos por culpa, ahora le decimos, de un malentendido. Cuando quizá tú y yo, o alguien que conozcamos de la familia, levantó un falso testimonio en contra de alguien, tomó fama no sé de qué, y ahora resulta que ya nadie le habla. Una familia que se ha apartado completamente del amor de Cristo, que tú le podrías estar compartiendo, pero a causa de un efecto nocivo en una mala conversación que tuviste con alguien. Durante el transcurso les voy diciendo cómo somos, cómo actuamos de manera nefasta, y no nos damos cuenta de lo que está saliendo de nuestra boca. ¿O a poco tú estás viendo mis palabras? Las estás escuchando, pero no las estás viendo. Mira, yo estoy hablando y hay un efecto que se produce en tu mente y en tu corazón. Evidentemente tú recibes con los agentes receptores que son tus oídos, y empiezas
a pensar y empiezas a ver si es cierto, observas la pantalla y empiezas a tener un proceso comprobatorio en lo que se está diciendo, pensar. ¿Cuál es lo más importante? Que estás sintiendo. Estos efectos de sensación son meramente espirituales. Ahorita los vamos a ver ahí está. Dice, chisme es una murmuración, que quiere decir que el chisme es una conversación en perjuicio de un ausente, podríamos decirlo. Hablilla, hablando, ya se nos había dicho muchas veces. Me encuentro a personas que van a dejar a sus hijos y se quedan ahí muchas horas sin ningún efecto productivo. Al contrario, ya a lo mejor se quedaron afuera de una escuela hablando mal de la directora, del desempeño que está haciendo la dirección de esa escuela. Y una habladuría, hablillas y no resuelven absolutamente nada, pero sí están generando un efecto nocivo en la persona a la cual le están dirigiendo todas esas palabras. Claro que tiene efectos muy nocivos. Por supuesto que tiene efectos muy nocivos. Demasiado nocivos. Ocurre mucho con los grupos políticos, por ejemplo. Estar hablando uno del otro es el pan de cada día. Y te podrás dar cuenta que las políticas del mundo son una completa basura. No hay una producción estable, una producción concreta, benéfica para la gente que es representada. Es un ejemplo, Es un ejemplo para que tú observes lo nocivo que puede ser una murmuración o un chisme. Murmuración, hablilla, desacreditar. A lo mejor no lo has hecho, o a lo mejor sí, o a lo mejor te lo han hecho a ti. ¿Cuántas veces te han desacreditado? ¿Cuántas veces han levantado una hablilla en contra de tu persona equivocada porque vieron mal? Alguien pasó y te vio haciendo algo que le pareció que era malo, y fue y lo divulgó en tu misma familia y ahora nadie te quiere hablar. Observa esa parte, porque está incendiando la rueda de la creación. ¿Cómo es eso? Ahorita lo vamos a ver. Noticias o comentarios con los que se pretende murmurar de alguien o enemistar a unas personas con otras. He conocido personas que tienen un gran entusiasmo en emplearse para empezar a producir cosas negativas y destruir relaciones. Como dice, enemistar a unas personas con otras. Voy a decir esto a propósito, ya de plano, voy a decir esto para que vaya y me reclame y entonces le diga. ¿Cómo? Es más que hablas con la persona. Ay, ¿cómo crecí? Y dijo eso. ¿Dónde está todo eso, Miguel? ¿Qué se me hace que son puras cosas que te las estás sacando de la manga y no vienen en la Biblia? Ahorita me digo, sí. Muchachos, necesitamos tener mucho cuidado. Antes de que empecemos en el primer versículo, necesitamos tener mucho cuidado cuando abrimos la boca. Quiero que observes, estamos en una preparación extraordinaria. Ustedes son privilegiados de escuchar, y yo también, de escuchar estas palabras, porque no te las dicen, pero Dios sí te las dice. Qué peligroso es usar las palabras así, a la ligera, tan nocivas y destructivas para con los demás. Desde evidentemente un ambiente espiritual. Vamos a pasar al primer versículo. Y dice: mi boca organiza la destrucción. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso, Miguel? Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño. Observa, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Habías puesto atención a esa parte? La lengua es el órgano del cuerpo que sirve para articular los sonidos, las ondas sonoras.
que se van desplegando y tu lengua se mueve de un lado para otro para empezar a articular las palabras. Por eso dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y está que he visto. De veras, observa, yo sé que hoy vas a ser observador. Cuando tú vas a sentir, cuando alguien empieza a levantar una murmuración en contra de alguien, a lo mejor no te está incluyendo a ti, o a lo mejor hace lo mismo con otra persona de ti, obsérvale la boca sin que se dé cuenta y obsérvale cómo se mueve su lengua. Y está, bueno, hasta pierden el sentido de tan entrados que están, como repitiendo de memoria, como si algo ya lo tuvieran. Y es que fíjate que no sé qué no. Y están tirando cosas que están haciendo que la rueda de la creación se inflame. ¿Dónde dice eso? La siguiente, por favor. Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego. Escúchalo bien. La lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Sí? E inflama la rueda de la creación. ¿Cuál es la rueda de la creación? ¿Cuál es la rueda de la creación, chicos? Nosotros estamos al frente, somos la punta de lanza de la creación de Dios. Podrías decir: Miguel en el Génesis dice que creó otras cosas antes del hombre. Eso no significa que tú y yo seamos los más importantes. La rueda de la creación es toda la creación de Dios. Y principalmente nos incluye a ti y a mí, por supuesto. Entonces, es bíblico que un chisme salga y mortifique una relación de una persona con otra. Porque a ti se te ocurrió, porque tú creíste que viste, porque a ti te pareció que era. Vas y lo dices. Y entonces se produce el efecto nocivo, inflamando la rueda de la creación, porque estás incluyendo a otras personas, a otros seres creados, y estás murmurando de otras personas con un efecto evidentemente destructivo. Yo sé que hoy, a partir de hoy, te vas a dar cuenta de cada palabra que se te. Ya olvídate cuando empiezas a insultar. Ya eso es como el extremo. Cuando tú estás insultando a alguien y le estás diciendo palabras altisonantes y estás diciendo: y es que, dale, ¿te imaginas lo que se está produciendo? Nada más imagínate. Estás deseando, estás arrojando en el aire efectos de maldición. Y luego vas: ay, Señor, perdón. Por otras cosas, menos por lo que estás diciendo. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que sale de nosotros. Ya olvídate en el extremo ahorita, para que tú te des cuenta, para que tú pienses qué efectos produce una palabra mal dicha para con otro, una suposición, a lo mejor, pero ya lo estás haciendo un hecho en alguien, en alguna circunstancia. Es que no, es que esta circunstancia, esta parte de mi vida ha sido, y empiezas a hablar, a decir cosas equivocadas, de tal manera que estamos inflamando la rueda de la creación, empezando por nuestra creación perfecta. Fuimos diseñados para decir bien, no para decir mal, pero se nos ha acostumbrado a este tipo de cultura de estar hablando unos de otros. ¿No te ha tocado que de repente llegas a una reunión en la familia, llegas a una reunión en la familia tarde, porque a los mexicanos casi no se nos va a llegar tarde? Llegamos a la reunión que nos invitaron, llegamos tarde, tocas, entras y todos se quedan callados.
solo. Ya por ahí alguien entra así como al rescate. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? Pásame, pásame. Casi estoy seguro, casi, que esa persona que te recibió, sí, fue la que originó la habladuría que estaban echando de ti antes de que llegaras. Quiero que observes eso, porque a lo mejor tú y yo lo hemos hecho. Podemos quitarnos de eso. Hay hijas que se reúnen con sus mamás para eso. El otro día lo escuché. Iba una señora por su leche y la otra se la encontró y, ay, ¿a dónde vas? ¿Me voy por leche? Ay, sí, para echarnos un cafecito y chismear tantito. Yo también me reí, porque no sabían de lo que estaban hablando. Es muy común, ¿no? Ay, sí, para distraernos. Pero ese distraernos es peligroso de gran manera. Y se reúnen, claro que sí, te ha tocado, de seguro. No has ido, por ejemplo, a un restaurante, a Vips, que es muy común y popular, y ves una mesa regularmente, no les estoy echando nada a las mujeres, pero regularmente repleta de mujeres. Hijo, yo me he acercado, de verdad, me ha tocado así cerquita, escuchar todo lo que se está generando. Bueno, hablan de sus propios maridos de una manera tan despectiva. Y yo, Señor, manches, están destruyendo, ¿no se dan cuenta que están destruyendo a su propia carne y sangre? A su propia familia la están aniquilando. Y como si fuera un chiste. Y por supuesto que he estado cerca, muy cerca de una mesa en donde hay varones que están aniquilando primeramente a su esposa. No, claro, bueno, ahora ya se la igual, casi. El diálogo es de 0 a 10, 9.9 de groserías. Entonces, si ya de por sí hablamos mal, expresamos mal la condición del corazón, lo que traemos, ¿no? Ahora le aumentamos, le ponemos pegamento y le empezamos a poner toda clase de palabras altisonantes y las aventamos. Es espantoso. Cuando yo preparaba este tema, ya lo tenía desde hace tiempo, el Señor me lo anunciaba. Es más, le dije, Señor, permíteme dar otro tema, y entonces lo empecé a preparar y no pude. Me llevó a este. Y yo sé que tú me entiendes el porqué. Yo sé que hoy lo estás comprendiendo. ¿Por qué estamos hablando de esto tan importante? Porque es todos los días, a cada rato. Si no te salen bien las cosas, empezamos a desplegar palabras muy equivocadas. Empezamos a culpar al que tenemos al lado. Y estamos inflamando la rueda de la creación. Dice, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Quién misma? La lengua misma. Date cuenta. Nada más date cuenta de esto. ¿Por qué dices que es inflamada por el mismísimo infierno? Y no lo digo yo, lo dice Santiago 3:6. ¿Por qué? Porque si en ese momento escuchar a la persona de la cual estás hablando todo lo que está saliendo de tu corazón, imagínate qué sentiría esa persona. Nada más imagínate. ¿Te gustaría que te lo hicieran? Claro que no. ¿A quién le gusta que le dirijan cosas malas, que te van a dañar? Tus malos pensamientos. Tenemos la mala costumbre
de echárselos a quien esté a nuestro alrededor. Muchachos, ¿sabes qué quiere Dios? ¿Sabes qué quiere? Quiere que estemos, que habitemos originalmente como fuimos creados en su monte santo, en el estatus en el que nos creó. Por eso nos limpia, por eso nos lava, nos habla de lo que tenemos que cambiar aquí en la mente. No para lavarnos el cerebro, sí para lavarnos el cerebro de las cosas podridas que tenemos en la mente y en el corazón. Y hagamos una producción benéfica en nuestras vidas y para los que están a nuestro alrededor, por supuesto. Por eso dice que inflama en la rueda de la creación. Grábate esa parte porque esto es espiritual. Dice que está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo. Contamina tu cuerpo. Yo he visto personas que cargan tantas cosas que evidentemente cada que hablan les brota como si fuera un volcán haciendo erupción, amargura. Y claro, pues eso es lo que van a estar desplegando y por supuesto que van a estar inflamando una cuestión espiritual. No se ve. ¿A poco tú ves las habladas que han dicho de ti? No las ves, las sientes. Claro que las sientes. Puedo entrar a una habitación y darme cuenta claramente por el ambiente espiritual, darme cuenta claramente si estuvieron hablando de mí o no. Claro que lo puedo hacer. Dios me ha dado ese milagro en mi corazón, en mi mente. Puedo hacerle una brujería, Miguel. No, se llama, y es bíblico, discernimiento de espíritus. Y puedo verlo, claro que sí. Y me puedo dar cuenta quién se acerca a mí, quién me habla con hipocresía. Ay, qué maravilla. Entonces yo me río. ¿De verdad? Sí, no te estamos esperando. ¿Cómo crees? Sí, pásale, ay, qué padre. No tiene ningún efecto sobre mi vida porque mi Señor me cuida. Y entonces yo estoy orando por esa persona, Padre. Claro que ya vi que tiene su corazón. Padre, tócalo. Muchachos, necesitamos una revolución. ¿Cómo, Miguel? ¿Dónde conseguimos las almas? En la Biblia. Una revolución para cambiar nuestro modo de hablar, que tengamos un estatus correcto para que cuando nos llamen habitemos con Él. ¿Con quién? Con el Señor, con Dios. Luego, ¿qué dice? Con las palabras arruinamos a los demás. Lo que les decía. Y los que procuran mi mal hablan iniquidades. Una vez una vecina me dijo, estuve yo muy enfermo antes de llegar aquí, y me dice, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor? Estoy mucho mejor, gracias a Dios. Ay, ¿qué le pasó? No, pero inmediatamente. Yo sé que esa señora se dedica a la magia negra, es adoradora de la muerte. Sin embargo, sé que es una creación de Dios la señora y que tiene buen corazón y me llevo con ella. No voy a decir, no, Miguel, ¿cómo que se lleva aquí con la señora esa chaputa? No, con la creación perfecta que hizo Dios en esta señora. Y me dice, no se crea, Señor. Dice, son las envidias. Y entonces me empecé a reír y me dice, sí, de veras, créame. Y ya no le dije nada. No me reía porque no creía. Claro que sí creía, por supuesto. Claro que sí. Me estaba yo riendo porque de la manera en cómo abre su boca de manera ligera a decir tremenda cosa. O sea, ya así lo dijo.
y no se da cuenta de lo que genera cuando dijo esa situación. Por eso me reía, no porque no creía, claro que sí creo. Y claro que esas cosas tienen efectos nocivos, pues hoy se los estoy diciendo. Imagínate cuando mucha gente equivocadamente, por ignorancia, ejecuta trabajos de brujería en contra de otra persona, ya destinados a hacer mal. Y yo sé que tú lo sabes, lo sé. Tus ojos me están diciendo que sí. Tenemos que cambiar. Los que procuran mi mal, hablan, fíjate, dice, hablan iniquidades, porque a veces, no es porque yo te desee mal, pero no nos damos cuenta. Simple y sencillo, abrimos la boca y estamos creando una iniquidad, estamos produciendo mal en alguien. ¿Te puedes dar cuenta? Hablar de los defectos o de las circunstancias de una persona que tiene algún padecimiento y que no te está escuchando y tú estás porque no sabes, es una inútil, y estás generando terrorífica situación. Parece cosa de chiste, de verdad. Por eso Dios nos mandaba hoy este tema exclusivo, porque era un asunto que estaba muy escondido. Era un asunto que vivimos cada día, pero que está muy escondido. Ay, qué tienes, un chismarrajito, pues aquí no le quita nada a nadie. Y no le hace mal a nadie, no, sí, le hace mucho mal a mucha gente. Y hoy ustedes lo están sabiendo. Yo espero que hagan un tiempo de conciencia, de reflexión, y que observen las palabras que salen de su boca. Por favor, si están siendo productivas o no. Ya no digas, lo he visto en las jovencitas de la secundaria, lo que hablan. Y es que, no, porque las volteó a ver. No puede ser posible. Necesitamos, por eso me atreví a decir hace rato, necesitamos una revolución aquí, porque necesitamos enfocarnos, observar las palabras que están saliendo de nuestra boca. Por favor. Luego dice, y meditan fraudes todo el día. Meditar quiere decir llevar el espíritu al asunto. O sea que no lo saben. Yo sé que tú no lo sabías. Yo sé que no estabas consciente de que cuando estabas levantando un falso testimonio en contra de alguien, estabas llevando tu espíritu al asunto para perjudicar a alguien. Eso es lo que estaba pasando.